Muy buenas noches con todos, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio de estudio, de servicio de escudriñamiento. Vamos a comenzar leyendo Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El Señor se prepara para producir en nosotros un hambre como nunca antes de oír palabra de Jehová, palabra que viene directamente del trono, de su espíritu. A veces los cristianos nos, nos enfocamos en satisfacer el hambre material de nuestros cuerpos, nuestros estómagos, a veces de nuestras propias ilusiones, nuestros sueños objetivos que a veces nos colocamos. Y el hambre que el Señor busca que tengamos como principal eje de nuestras vidas es el hambre por su palabra. Así que vamos a comenzar este estudio con este versículo, de la importancia y la necesidad y a la misma vez la promesa del Señor para que esta profecía de cumplimiento múltiple, que no solo sucedió en los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino también para nuestros tiempos, para el tiempo de hoy, para el tiempo de tu vida, tú que me escuchas. El Señor se prepara para que el hambre que tú tienes por Dios sea multiplicado. Puedas tener un hambre para devorar su palabra, oír palabra de Jehová. Así comenzamos y vamos a continuar con nuestro estudio de disciplinas espirituales. Hoy nos toca ver asimilación escritural. Vamos a desarrollar este tema y vamos a profundizar hasta donde el Espíritu nos permita esta noche. Así que si tú estás orando por un avivamiento especial, un nuevo avivamiento en tu vida, en tu iglesia local, en tu familia, déjame recordarte que el avivamiento siempre comienza por ti. No esperes a que venga un ángel, predicador o que alguien traiga un avivamiento de otro lugar. Puede ocurrir, puede funcionar, es verdad, pero tú también tienes la capacidad y también tienes todo a tu favor, tienes las promesas de Dios para activar avivamiento, despertar avivamiento en ti. Y así que si estás orando para que el Señor haga algo, este tema te va a bendecir. Este tema nos está ayudando para poder comprender un poco más acerca de las disciplinas, diferentes disciplinas que encontramos en la palabra. Así que vamos a Marcos capítulo 9. Es nuestro capítulo base para darnos el marco teórico de todo lo que esta asignatura que estamos desarrollando. Vamos a leer el versículo 1. Dice, también les dijo, y está Jesús hablando, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cuando Cristo hablaba del reino, no le entendían. Y le digo algo, hoy en día, casi 2000 años después, tampoco se le entiende. La mayoría de cristianos no terminan por comprender del todo a qué se refiere el Señor con el reino. A veces pensamos que el reino es el cielo, luego pensamos que el reino es el mundo, solo el mundo espiritual, pensamos que el reino es una parábola, y así como no le entendían a Cristo, necesitamos ver cómo Cristo nos ayuda a comprender de qué va el reino. Ahora, esto se lo he mencionado en algunas ocasiones, se lo voy a volver a mencionar. El reino son muchos aspectos de, de un todo. Tú para comprender el reino vas a tener que revisar todas las parábolas y todas las enseñanzas de Cristo
que hablan sobre el reino, porque el reino son muchas cosas, tiene muchos aspectos de un todo y a la vez es una sola cosa. Por eso el reino no se comprende con una sola definición. El reino tienes que experimentarlo. El reino se comprende en niveles. El reino se comprende en diferentes áreas por sus aspectos por los cuales está compuesto. Y Cristo, hablando del reino, en esta oportunidad tampoco le comprendían. Los discípulos, me imagino personalmente a los discípulos discutiendo entre ellos, ¿no?, sobre a qué se refería Cristo con que, ¿qué es eso de que algunos no vamos a morir hasta que veamos cómo el reino viene? Imagino a algunos diciendo, es decir, que de entre los 12 que somos, algunos vamos a estar vivos hasta que venga, ¿verdad?, el Padre, o hasta que se termine, hasta que venga el fin del mundo. Otros, ¿qué habrán dicho, no? Entonces, en el versículo 2 vemos cómo Cristo nos ayuda, así como les ayudó a los discípulos a comprender de qué va esto del reino. El reino no se debería de comprender solamente con una mente racional. También lo dijimos en muchas oportunidades a lo largo de este espacio, en diferentes estudios que hemos hecho. Para comprender las profundidades más fuertes de la palabra, no se debe de comprender solamente con la mente racional, sino con la mente del Espíritu, que es la que te da, o mejor dicho, no solo la que te da, sino la que también te lleva al conocimiento de la palabra, la mente del Espíritu. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo acá? Cristo va a ejemplificar acerca del reino, cómo se manifiesta el reino, cómo viene el reino con poder y cómo lo va a hacer 6 días después. A veces queremos, ¿verdad?, las respuestas rápidas de parte del Señor, pero el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus maneras, el Señor sabe cuándo. Y ese número 6 simboliza el número del hombre, el número humano. A veces el Señor se va a encargar primero de tratar con tu ser humano, con lo que tú eres, para que luego de tratar contigo, con tu hombre, con tu mujer natural, con tu humanidad, después te tome, así como tomó a 3 de sus discípulos, y que dice, y luego de tratar con ellos, los tomó y los llevó, lea conmigo, los llevó aparte solos, ¿a dónde? A un monte alto. Y es aquí cuando vemos al Señor ayudándonos a comprender el reino. Por eso no, por eso no tengas por poco cuando el Señor te llama a apartarte. No menosprecies esos, esos momentos de soledad. Quizás estás pasando por una etapa en tu vida en donde parece que te están dejando de alguna manera personas o seres como que se estuvieran apartando de ti. Utilízalo para buscar al Señor. Es el Señor apartándote para llevarte solo e invitarte a subir junto con Él a un monte alto. ¿Qué es el monte alto? Simboliza la búsqueda de su rostro y la búsqueda de su poder, la búsqueda personal del Señor. ¿Cómo? Por medio de oración, por medio de todas estas prácticas y ejercicios que estamos estudiando. ¿Y qué ocurrió ahí, en lo alto? Dice que se transfiguró. ¿Cómo Cristo está manifestando el reino aquí? Se da cuenta, apartándote, subiendo un monte, presenciando, experimentando una transfiguración, que le digo algo, esa transfiguración que ellos vieron les marcó la vida. Nunca más fueron los mismos. Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, el reino de Dios no viene como los hombres creen o se imaginan que viene.
El reino de Dios viene de la manera en la que el Señor tiene ya programado, diseñado, que sucede en tu vida. Y muchas veces el reino se manifiesta a manera de una transfiguración en tu vida, a manera de subir un monte alto, a manera de apartarte, simplemente apartarte solo para buscar al Señor, tratando con tu humanidad, tratando contigo, con tu carácter, con tu corazón. El reino de Dios viene con poder. Y si estás todavía aquí escuchando, si todavía estás aquí en la tierra, si todavía estás aquí vivo, aún con la oportunidad, así como les dijo en el versículo 1, muchos de ustedes no morirán hasta que vean cómo viene el reino con poder. Tú estás llamado todavía aquí, que estás en vida, a ver cómo viene el reino de Dios con poder a tu vida. Así como le sucedió a Jacobo, Pedro y Juan, también a ti, a nosotros, nos puede suceder. Vamos a Mateo, versículo 17, perdón, Mateo capítulo 17, versículo 19. Esto acompaña lo que estamos desarrollando. Dice la palabra, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es la misma pregunta que a veces los cristianos le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no pude lograrlo? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no puedo vencer? ¿Qué me falta? ¿Por qué algunos sí, por qué yo no? ¿Verdad? Y a veces los cristianos somos muy rápidos para contestar bíblicamente, ¿verdad? Más oración, no es el tiempo, ¿verdad? Y le digo algo, lo que Jesús les contesta, en este caso, es una palabra que a veces necesitamos revisar en nuestra vida. ¿Qué tanta, qué tantos cristianos, qué tipo de cristianos somos y qué tanto, en qué nivel está nuestra fe? Cristo les dice por vuestra poca fe. ¿A quién les está diciendo esto? A los discípulos que ya habían sanado enfermos, ya habían expulsado demonios, ya habían hecho milagros, estaban haciendo las obras de su maestro. Pero ¿qué pasó? Habían llegado a un techo, habían llegado a un límite. Y a veces los cristianos somos así. Creemos que porque Dios nos usa de cierta forma y evidencia dones, evidencia poder, evidencia obra a través nuestro, creemos que ya hemos alcanzado lo alcanzable, que hemos conquistado lo conquistable, que hemos llegado, ¿verdad?, a la madurez, que ya tenemos los dones. Y le digo, en un nivel es así, pero a veces te vas a encontrar con casos difíciles, con casos en donde vas a necesitar mayor tiempo con el Señor, apartarte más, orar más, buscarlo más, de modo que tu fe pueda ser incrementada. Dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El monte o los montes, así como este demonio que estaba afectando al niño, no podía oír. El demonio no podía oír porque era un demonio sordo. Y los montes no tienen oídos, no te pueden oír. ¿Cómo te va a hacer caso? Cristo está hablando de un nivel superior de poder, un nivel superior de fe, un nivel de una fe para cosas imposibles, la fe de lo imposible. Y esto nos hace recordar, evidentemente, a ciertos versículos que
nos recuerdan. Entonces, ¿cómo incrementamos la fe? Esa es la palabra que la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír. Así como leímos al comienzo, vienen días donde Dios nos daría hambre por oír, ¿qué cosa? Oír palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa, hermano? Los cristianos de este siglo, los cristianos modernos, somos cristianos que tenemos demasiadas fuentes de palabra en nuestras vidas. Tenemos la palabra del noticiero, la palabra de los periódicos, tenemos la palabra de los especialistas, tenemos la palabra de los familiares, tenemos las palabras de los amigos y tenemos las palabras de la Biblia. ¿Sabe qué pasa? Cuando tenemos bastantes fuentes de palabra, nuestra mente está tan ocupada en tantas cosas que poco a poco el terreno que debería ser, la tierra que debería ser dedicada y exclusivamente para la palabra de Dios, está tan llena de otras cosas. Y eso da paso, abre paso a la duda, a la palabra del mundo, palabra del enemigo. Si tú quieres subir tu nivel de fe, así como dijo Cristo, el problema de ustedes es que tienen poca fe. Pero Señor, sanamos enfermos, Señor, hacemos milagros, Señor, también hemos expulsado ya demonios. Pero para estos casos, para casos más difíciles, tu fe, esa fe que tienes para hacer todo lo que haces, es poca. Vienen días en donde el Señor nos va a dar hambre, te va a dar hambre. Y si ese día es hoy, este es tu día de tu liberación, este es el día de tu salvación. Hambre por oír su palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y tú ya sabes, tú debes de recordar que el oír la palabra no es simplemente escuchar un mensaje y ya. Oír tiene que ver con recibir dentro tuyo y atesorar esa palabra de tal forma que se haga parte de ti. No solo que lo tengas en tu memoria como una información más buena, bonita, ¿verdad? Cristiana, ahí junto con, no, sino que esa palabra que tú escuchas le des todo el acceso de tu vida para que pueda anidar en tu interior y sea quien ahora tome el control de todo lo que tú dices, haces, crees y piensas de ti y haces contigo, sea el eje de todo en tu vida. Entonces, entonces, una vez más recordamos que este género, hay géneros, hay niveles, hay necesidades a las que te puedes encontrar que no van a salir con nada si es que no es con ayuno y con oración, disciplinas espirituales que estamos estudiando. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos en nuestro mapa de disciplinas. Estas son las 5 disciplinas fundamentales que ya hemos estudiado. Recordemos, todas las disciplinas de un nivel más avanzado reposan, tienen como fundamento todas estas 5. Estas 5 ya han sido desarrolladas. Siempre te voy a animar a repasarlas. También vimos la consagración integral, la clase anterior, y ya vimos las jornadas de búsqueda. Hoy nos toca ver la asimilación escritural y ya hemos estado empezando con la introducción, la importancia, la necesidad de recibir en ti la palabra, pero de una manera más poderosa en tu vida, que no solo se quede en tu banco de memoria. Lo último que veremos después de esto, ya para cerrar lo que sería las disciplinas de activación, será renuevo continuo, pero asimilación escritural que nos toca hoy te va a ayudar a comprender mejor lo que viene después. Amén. Muy bien, entonces vamos a ello. Vamos a Isaías 57:15. Dice la palabra, porque así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad
y cuyo nombre es, ¿cuál es el nombre de Dios? Según Isaías 57:15, su nombre es santo. Aquí en Isaías 57:15, Isaías nos revela el nombre de Dios. Isaías hace una importante declaración. Dice que Él se llama santo. Dios no solo es santo, Dios se llama santo. Él es el santo, pero además se llama santo. ¿Y qué dice el santo? Yo habito en la altura y en la santidad. Y estas son dos cosas que la mayoría de los cristianos lo sabemos. El Señor habita en la altura. Él es el Altísimo. Por eso, cuando tú ves el símbolo, el ejemplo de Jesús y sus discípulos subiendo el monte de la transfiguración, te habla de la altura. Se subieron a un monte alto, es decir, un monte muy elevado. ¿Por qué? Porque el Señor habita en la altura. Es ahí en donde se va a manifestar a ti, en donde va a llegar con poder el reino de una manera especial a tu vida. Te vas a poder vivir la transfiguración. Pero que también dice, yo habito en la santidad. Es decir, Dios está separado de todo lo que no es de Él, de todo lo maligno, de todo lo caído, todo lo que es del mundo. Él habita en la santidad. Estas son cosas que sabemos, son cosas que nos recuerda a veces la misma cultura popular, películas, ¿verdad? Las canciones, los mensajes nos recuerdan que Él es santo. Y Él demanda de nosotros santidad y búsqueda, las dos cosas que se cumplen aquí. Pero cuando lees a continuación, te encuentras con algo que en palabras, en palabras simples podemos decir que es como que rompen la regla. ¿Cuál regla? La regla que Él habita en la altura y en la santidad. Dice, y con el contrito y humilde de espíritu. Yo habito en un lugar alto y habito en un lugar santísimo, pero también habito con aquel contrito, humilde de espíritu. Si hay algo que al Señor le agrada con demasía, si hay algo que al Señor le atrae con suma urgencia, al grado de declarar que Él vive, Él está al lado. Esta palabra yo habito quiere decir yo estoy junto con el contrito y humilde de espíritu. Eso significa yo habito. ¿Qué nos está diciendo? Que ese mismo Dios, alto y santo, te atrae algo. Hay algo que lo atrae. Cuando tú tienes un espíritu humilde y contrito, significa esto. Humilde de espíritu, otra forma de referirse a los que tienen hambre, a los que tienen hambre del espíritu, a todos aquellos que tienen una necesidad por el espíritu. Entonces, es la palabra que algo ocurre con estos que tienen hambre por el Señor. Dice, aquí está el propósito, para reanimar el espíritu de estos humildes, dar vida al corazón de los contritos. Ahora bien, vemos aquí cómo Dios se ocupa no solo de la necesidad espiritual, que es la de reanimar el espíritu, sino de que luego de reanimar el espíritu, y esa palabra reanimar es muy fuerte porque significa
del original que está escrito, que viene para reunificar todo aquello que está con la necesidad que Dios pueda rehacer en tu vida, pueda renovar en tu vida, que pueda darle un nuevo comienzo, reunificar todas tus partes y recomponerlas de una forma nueva, como nunca antes. Esta palabra reanimar el espíritu. Y hay algo que le agrada y que busca el Señor, que tú, en tu vida espiritual, tengas un hambre, seas tan humilde. Hambre y humildad aquí equivalen lo mismo. ¿Para qué? Para que al ser reanimado en tu espíritu, luego el Señor cumpla como termina este versículo, que es dar vida. ¿A qué? Al corazón. ¿De quiénes? De estos contritos. Hay un terreno fértil, terreno, quizás el terreno más fértil, quizás la tierra más fértil, para que el Señor opere tu corazón, para que el Señor le dé vida nueva a tu corazón. Ya no hablo de tu espíritu, estoy hablando de tu corazón, de un corazón contrito, es decir, un corazón quebrantado, un corazón que ha reconocido que a pesar de todos sus sufrimientos, que a pesar de todas sus dolencias, que a pesar de todas sus desilusiones, si hay alguien que le puede dar vida, que le puede sanar, ese es Dios. Cuando esto ocurre, tú buscas al Señor con un hambre de espíritu. Es ahí cuando el Señor entonces reanima tu espíritu, revivifica tu espíritu. Y al hacerlo, a tu corazón, ese corazón a veces quebrantado, ese corazón a veces ahogado en lágrimas, buscando al Señor, sabiendo que el Señor es el único que le puede dar vida, es ahí cuando el Señor le da vida nueva a tu corazón. Y es cuando suceden las cosas más grandes. Entonces, punto número 1, la ley inscripta en tu corazón. ¿De qué va esto de la asimilación escritural? De la palabra, que el Espíritu Santo, que es quien se encarga de esto, el Espíritu Santo tiene un deseo contigo, tiene un deseo conmigo. Ese deseo que tiene es poder llegar a tu corazón. ¿Para qué? Para tratar tu corazón. Vimos ya que el Señor llega a tu espíritu primero. En tu Espíritu Santo, en tu espíritu el Espíritu Santo le da vida nueva, lo revivifica. El Espíritu Santo comienza a morar en tu espíritu. Y es el Espíritu Santo quien te lleva a la oración, es el Espíritu Santo quien te recuerda las palabras, es el Espíritu Santo quien comienza a obrar en ti. Pero si algo desea el Espíritu, si tú te preguntas, ¿cuáles son las intenciones que tiene el Espíritu Santo ahora conmigo? Es que tu vida espiritual, esta vida que tú tienes en el Espíritu, ahora pase a, a un lugar muy especial de ti, se llama tu alma. ¿Cómo lo quiere hacer? Él lo quiere hacer por medio de colocar su ley en tu vida, en tu corazón. Ahí te estoy colocando, te voy a colocar las referencias bíblicas, ¿sí? Para que las puedas examinar con detenimiento. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo tiene un deseo contigo. Este deseo contigo va en contra de tu antigua naturaleza caída, ¿sí? Esa antigua naturaleza, ese antiguo yo que tú tienes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desea hacer en ti, darte una nueva naturaleza, el nuevo yo, no el nuevo tú que tú puedes hacer
tú quizás haciendo esfuerzos propios, personales, por ser una mejor persona. Definitivamente, si es que tú te esfuerzas en tus fuerzas por ser alguien mejor, ¿verdad? Por cambiar ciertos hábitos, podrías lograr. Pero estamos hablando de simplemente un aspecto humano, que así como tú cambiaste, puedes volver a cambiar. Te puede pasar algo, puedes volver acá. Aquí lo que estamos hablando es acerca de una obra que no haces tú. Es una obra que primero desea el Espíritu Santo hacer contigo y esos deseos son intenciones que Él las quiere llevar a cabo en ti. Darte una nueva versión, no tuya, sino de Él en ti. Esa es la diferencia. El nuevo hombre o la nueva mujer que quiere colocar en ti, como por medio de poner su ley en ti. ¿Qué ley? No la ley del Antiguo Testamento, no la ley del Espíritu, la ley del Espíritu en tu vida. ¿Dónde? En tu corazón y en tu mente. ¿Sí? Ya el Señor, en este momento, en esta etapa de tu relación con Dios, debes de saber que el Señor quiere llegar a tu corazón y a tu mente. ¿Para qué? Para estar presente ahí y operar tu alma. ¿Qué hay en el alma? En el alma está tu corazón y tu mente. Está tu yo, está tu carácter. Es ahí en donde quiere trabajar el Señor. Es decir, en otras palabras, que quiere llegar a tu alma. Quiere llegar a trabajar en tu alma. Algunos cristianos se conforman solo con la salvación de su alma y confunden o les gusta entremezclar, y a veces lo hacen por falta de conocimiento, que la salvación de tu alma es la obra que hace Dios contigo y ya, y eso es todo. ¿De qué me está hablando, hermano, si Dios ya me salvó mi alma? Bueno, además de salvarla, además de ya tu vida eterna, además ya de que has sido salvado del infierno, además de todo eso, el Señor desea darte en tu alma, el Señor desea trabajar en ti para darte una nueva forma de ser, un nuevo yo, una nueva mujer. Eso es lo que desea el Espíritu Santo. ¿Y cómo y de qué se vale el Espíritu Santo? En esta ocasión estamos estudiando cómo el poder de asimilar la palabra de una forma más poderosa, al grado de hacerte uno con la palabra que llega a tu alma. Generalmente, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una canción, por lo general, tenemos tantas cosas en la cabeza, a veces tantas preocupaciones, a veces tenemos tantas posturas, tenemos tantas preguntas o dudas, que la verdad que recibimos o la bendición que recibimos en un mensaje queda simplemente en la mente. Está ahí como que dando vueltas. Estoy hablando en general. Si no es tu caso, gloria a Dios. Pero en la mayoría de las personas, a veces el mensaje solamente queda en la mente. Y aunque sabemos que es verdad, sabemos que es bueno, sabemos que es de Dios, no permitimos que ese mensaje pueda traspasar de nuestra mente a nuestro corazón. No tenemos el cuidado de asimilarlo o de digerirlo de tal forma que nos podamos hacer uno con él. Es ahí cuando entonces viene esta disciplina de la asimilación escritural. Vamos ahora, Jeremías 15:16. Dice Jeremías, esto es el ejemplo de lo que debería de ocurrir con nosotros también. Al encontrarme con tus palabras, yo las
devoraba. ¿Cómo devora una persona una comida? ¿Verdad que lo hace con violencia, verdad? Lo hace de una forma drástica, de una forma intensa. No deja nada. Y si es posible, se come todo lo que queda. Entonces, no es como una persona que escribiría, eh, yo la degusté, yo la saboreé, yo la, yo la almorcé, ¿verdad? Si Jeremías hubiera puesto cualquiera de esas palabras, el sentido de este versículo sería otro. Dice, yo me encontré con tus palabras. A veces los cristianos nos vamos a encontrar con la palabra de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tú recibes una palabra directa para tu vida. ¿Cuándo sucede? En los mensajes, por ejemplo. A veces el Señor te va a permitir escuchar mensajes que van a ser tan especiales, tú vas a saber, no va a haber la menor duda que te habla a ti. ¿Cuándo sucede esto? Prácticamente siempre que tienes la oportunidad de reunirte a recibir un mensaje. Pero hay veces en donde los mensajes es como que si vendrían, ¿verdad? Con nombre y apellido. Son para ti. Y tú las devoras con ímpetu. Tenemos que tener esta misma actitud. No dejar nada. Devorar las palabras. Ahora Jeremías es bien explícito. Él no dice, al encontrarme con tus palabras, yo las escuchaba. No dice eso. Algunos cristianos solo escuchan. Tampoco dice, al encontrarme con tus palabras, yo las oía. Tampoco dice. Él utiliza una palabra más fuerte. Yo las devoraba. Las comía porque era lo único que tenía. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Qué va a pasar cuando tú devores? Cuando tú te comas la palabra de Dios en tu vida. Esto de comer la palabra no es simplemente porque algunos, ¿verdad? Como que nos gusta reducir un poco lo que encontramos aquí. ¿Cómo lo reducimos? Pues diciendo, bueno, devorar quiere decir de que uno lea más, ¿verdad? Entonces vamos a leer más. Y no se refiere solamente a que leas un poco más, sino se refiere a la manera en cómo lees, a la actitud en cómo lees la palabra, a esos momentos previos antes de leer y los momentos posteriores después de leer. Va más allá, va con la forma en cómo tú recibes una palabra, en cómo tú estudias tu palabra. Si tú la vas a estudiar para tenerlo como un conocimiento más, como una opinión más, o de manera histórica, no haces mal, pero podrías hacer mejor, como lo hacía Jeremías. Jeremías, al mencionar, al escribir que las devoraba, se refería a que él las asimilaba, se hacía uno con ella. Así como cuando uno come una comida, la comida tiene como propósito convertirse en parte tuya, así también debe de convertirse en parte tuya la palabra que tú lees. Entonces, número 2, debe de ser asimilada en tu corazón. Este es el propósito de la palabra, que pueda pasar de tu, de tu memoria a tu corazón. ¿Qué ocurre cuando la palabra viene a tu corazón? Se cumple lo que está escrito en Salmo 147, versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, primera ventaja de que tú te hagas uno con la palabra. Cuando tú te haces uno con la palabra, cuando tú digieres la palabra, cuando tú devoras la palabra,
Cuando la asimilas y la llegas a asimilar en tu corazón comienza a ser restaurado. ¿Cuánto necesitan? ¿A cuántos les gustaría tener un corazón fuerte, un corazón sano? Estoy hablando de un corazón sano para amar, un corazón sano para amar mejor, un corazón sano para que sea la mejor tierra fértil para el espíritu. Es, es en tu corazón en donde se van a evidenciar los frutos del espíritu. Dice la palabra que Él es tu sanador. Entonces, primer beneficio de que tú asimiles la palabra en tu corazón es que tu corazón va a comenzar a ser restaurado en todas las áreas, en las desilusiones, en los golpes fuertes de la vida, quizás en, en esas cosas, esos momentos trágicos que te tocó vivir en el pasado. El Señor quiere restaurar tu vida, sanar tu corazón, limpiar toda lágrima en el nombre de Jesús. Ezequiel 36:26, precisamente, es lo que dice. Pondré en ustedes corazón nuevo y espíritu nuevo. Y nos habla del corazón nuevo. No te está diciendo, voy a parchar tu corazón. Está hablando de darte algo nuevo. ¿Por qué? Porque en el antiguo todavía pueden estar a veces cosas tan innecesarias, tan pesadas. El Señor lo sabe, el Señor comprende tu dolor, comprende tu corazón. Si alguien podría comprender todo lo que has sufrido y todo lo que has experimentado como dolor en el pasado, ese es el Señor. Quitaré de ustedes ese corazón duro. A veces el corazón se endurece, el corazón ya no quiere volver a amar. A veces, debido a tantas desilusiones en la vida, el corazón ya no quiere creer. El corazón levanta paredes duras para protegerse, para no volver a sufrir. Y comienza a colocar, ¿verdad? A veces ya tantas cosas, tantas condiciones, ¿verdad? Para volver a querer, para volver a sentir, para volver a amar como antes. No, tengo una buena noticia para ti. Hay buenas noticias para ti. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor te quiere dar. El Espíritu Santo quiere obrar en ti corazón nuevo. ¿Para qué? Para que al quitarte ese corazón duro como la piedra, te ponga un corazón dócil, un corazón nuevo, un corazón sensible. Entonces, el Señor quiere llegar a sensibilizarnos. ¿Para qué? Para que podamos perdonar. Perdonar a quienes te hirieron. Perdonar a quienes te causaron desilusión. Un perdón perfecto. El perdón que restaure. El perdón que recupere el propósito. El perdón de Dios manifestado en tu vida. Ese perdón que olvida, pero ese perdón que levanta al caído. Ese perdón que el Señor nos enseña a dar a nuestros hermanos. Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, comparte con la mitad o con todo vuestro corazón. Dice, con todo vuestro corazón. Si hay algo que el Señor quiere, es todo tu corazón. El Señor no te quiere por partes. El Señor no quiere tu corazón dividido en 1000 cosas o en 10 cosas, como tú lo quieras dividir. El Señor no te quiere dividido. A veces el corazón está tan dividido en tantas cosas que no podemos buscar al Señor con todo lo que somos, ¿verdad?
Bueno, tengo buenas noticias para ti. Cuando tú asimilas la palabra en tu corazón es sanado, tu corazón es restaurado, tienes un corazón nuevo, ahora vas a poder buscar al Señor con todo tu corazón. Es decir, vas a tener mejores búsquedas de Él. ¿Sabes por qué? A veces pareciera de que algunas búsquedas son diferentes que otras. Es por tu corazón. Al Señor se lo encuentra mejor cuando tú lo buscas con todo tu corazón. Y hay veces en la vida que tú nunca vas a saber cuando todo tu corazón es del Señor y cuando no es completamente del Señor. Y si tú crees que conoces todo tu corazón, déjame decirte que no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. Así está escrito, ¿verdad? Mira, si con algo tenemos que tener cuidado es con el corazón, hermano. Mi hermana, tú que me escuchas, ¿verdad? Algunos dirían, bueno, más las mujeres que son las más sensibles, tanto las mujeres como los hombres. Todos tenemos corazón. Dice la palabra que no hay nada más engañoso que ese corazón que tenemos. Por eso el Señor quiere llegar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para operarlo, para sanarlo, para dejar que sea tan, o mejor dicho, para ya operarlo y que no sea tan engañoso como lo sueles. ¿Quién puede comprenderlo? El único que puede comprender tu corazón, dice la palabra, soy yo, el Señor, que examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, ¿por qué por qué quiere el Señor llegar a tu corazón? Porque a veces tú puedes creer cosas, puedes sentir cosas, puedes llegar a, eh, digamos, tener sensaciones o emociones que las puedes confundir a veces con cosas de Dios y a veces son cosas tuyas. No se puede confundir mucho con lo que siente, con lo que cree. Es ahí cuando el Señor, cuando Dios Espíritu, nos dice, quiero trabajar en ti, quiero trabajar en usted, quiero operar tu corazón, quiero sanarlo. ¿Para qué? Para que al volver a tener un nuevo corazón, no solamente puedas volver a querer, a amar, a perdonar, a restaurar, sino también a que me puedas buscar con todo tu corazón. Muy bien, ahora punto número 3, vamos avanzando. Y esto tiene que ver ahora con asimilar la palabra en tu mente. Esto va a estar relacionado, está relacionado con lo que veremos después, que es el renuevo continuo. Ahora bien, en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, los cristianos usualmente, ¿verdad? Y sobre todo los latinos, ¿no? Nos encantan estos versículos porque son promesas. ¿Y a quién no? Usted me dirá, pero hermano, eso le gusta a todos y es verdad. Pero ¿sabe qué nos pasa a nosotros? A veces nos recordamos más del resultado, pero no nos recordamos de la condición. Si yo te pregunto, ¿cuál es la condición en Isaías 26:3? ¿Cuál es la condición acá? ¿Cómo Dios va a guardar en completa paz a aquellos que confían en Él? ¿Cuál es la condición? La condición es cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, si tú tienes tus pensamientos que se mantienen, que no se salen, que se quedan, que perseveran en Dios, entonces tienes el requisito necesario para que esto se cumpla. No es solo que tú confíes porque confíes. No es solo que tú digas, bueno, yo creo en Dios. No se trata solo de creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque hasta los demonios tiemblan y creen. Ellos también creen.
Claro, creen de diferente forma, pero también creen, tiemblan y creen. Tú no solo debes de creer, tú tienes que perseverar, que tus pensamientos perseveren, es completamente, es otro nivel. Va más allá de simplemente una confianza pasiva. Esto es un ejercicio mental. ¿Sabes lo que es mantener los pensamientos y no quitarlos de Dios? Cuando te pones a pensar, no es tan simple como parece. ¿Por qué? Porque tú todos los días, desde que te despiertas, si sales a la calle, hasta que vuelves a tu casa y prendes la televisión, tus pensamientos están siendo bombardeados por diferentes fuentes de información, de noticias, de contenido. ¿Cómo tú haces entonces para que tus pensamientos se mantengan firmes y tu pensamiento no se salga de Dios? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos, tenemos una promesa aquí, la completa paz. ¿Cómo? Manteniendo el pensamiento en Dios. Y esto tiene que ver con todos los días sujetar tu mente, sujetar tus pensamientos, para que incluso con la televisión, con los noticieros, con la publicidad, ¿verdad? Con tantas cosas que uno se encuentra en la calle, tus pensamientos se queden fijos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Ahora, en este versículo, Pablo nos está diciendo que tenemos una capacidad en Dios de derribar argumentos y altiveces que se levantan. ¿Contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Ahora te digo algo. Tú tienes un conocimiento de Dios. Algunos pueden tener más, pueden tener menos, pero a medida que tú sigues recibiendo palabra, a medida que tú le das importancia a tu estudio bíblico, a las reuniones de estudio o de escudriñamiento, a medida que tú apartas tiempo para aprender más de Él, como lo que haces ahora, como el tiempo que le dedicas al estudiar estas grabaciones, por ejemplo. Tú vas aumentando el conocimiento que tienes de Dios, pero te digo algo, así como tú aumentas tu conocimiento, argumentos malignos, altiveces del enemigo, también allá afuera, en el mundo, se levantan. ¿Contra qué? Contra el conocimiento que tú tienes. ¿Para qué? Para que llegue un momento que tu conocimiento de Dios y los argumentos del enemigo puedan enfrentarse, puedan chocar, y el enemigo espera que sus argumentos sean lo suficientemente fuertes y hasta a veces tan bien lógicamente construidos que puedan hacer que tu conocimiento de Dios no sea suficiente y te pueda vencer. ¿Dónde? En la mente. Ahora, ¿cuál es la salida que nos da Pablo? Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Déjame por unos minutos desarrollarte cómo tú puedes tomar cautivo todo pensamiento que viene a tu vida. Algo que te va a ayudar a tu diario vivir. ¿Sabes qué pasa, hermano? Escucha, ¿sabes qué ocurre? Los cristianos tenemos herramientas en la Biblia, pero no las hacemos simplemente porque no queremos. A veces porque no nos enseñan, no nos dicen desde un inicio. Y nos acostumbramos a tantas cosas en la vida, pudiendo tener conocimiento de estas herramientas tan temprano y evitarnos tantas cosas que
No, por sabiduría podría evitarse. Quiero compartirte esto, que sea de bendición. Esa es la palabra. Y tú tienes el poder, con el conocimiento de Dios que tú tienes, para llevar cautivo todo pensamiento. ¿Sabes qué es llevar cautivo? Es que tú esposes, es que tú ates, es que tú amarres, es que tú aprecies, no a personas, no a pensamientos. Cuando te venga un pensamiento de duda, escucha, cuando te asalte un pensamiento, un argumento o una altivez diferente, escucha, diferente al conocimiento de Dios, y esto puede ser no solamente con cosas que se dicen contra Dios, cosas que se hablan contra el Evangelio, esto no es solamente acerca de aquello, sino también pensamientos malignos, tentaciones, ataques del enemigo a tu mente, debilidades. Cuando cualquier pensamiento que no es de Dios te quiera tomar desprevenido, cautívalo, aprésalo, espósalo, átalo. Y ahora que está cautivo, no dejes, no le des lugar. Si es posible, tápale la boca. Y ahora llévalo cautivo. ¿A qué? A la obediencia. Como que tú le, es como que tú apreses y le ates las manos y le tapes la boca a un ladrón que intenta venir a robar. ¿Qué vas a hacer tú? Lo vas a apresar y lo vas a llevar cautivo. ¿A dónde? A la autoridad, ¿correcto? A la comisaría. Lo mismo tienes que hacer con los pensamientos que no son de Dios que vienen para tu vida. Tú los apresas, los cautivas y los llevas en cautiverio a la obediencia a Cristo. Y ahí, con el conocimiento de Dios, tú que obedeces al Señor, esto también tiene que ver con la disciplina fundamental, es la obediencia a Dios. Aquello que no es de obediencia a su palabra, aquello que no cumple en obedecer al Señor, aquello que no cumple en obediencia al propósito que tienes en Dios y con su reino, queda descartado, queda apresado y queda encarcelado en el nombre de Jesús. Entonces, no hay pensamiento que pueda saltar, no hay pensamiento que pueda tener poder sobre ti que no sea de Dios, porque todo es llevado cautivo. ¿A qué? A la obediencia que tú tienes en Cristo, a Dios, su palabra, al propósito que tienen en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué hacen la mayoría de los cristianos? Le dan pase libre a cualquier pensamiento. Sienten algo, piensan cualquier cosa y se dejan y le dan lugar a todo pensamiento, a argumentos a veces que no son de Dios y se ponen a pelear batallas que no están llamados. Dios no les llamó a pelear y de repente esos argumentos o esos pensamientos se hacen más grandes, toman más lugar en sus vidas y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Han caído, han fracasado, tienen un problema, comienzan a enfriarse. Entonces, a medida que podamos llevar cautivos, tú vas a poder, a medida que podamos llevar cautivos todos los pensamientos, tú vas a poder destruir argumentos, vas a poder aplastar todas las altivezas que se levantan contra el conocimiento que tú tienes en Dios. Y a medida que tú seas más fiel, fiel al conocimiento que tú tienes en Dios, cada vez podrás destruir argumentos más grandes, argumentos más fuertes y altiveces más elevadas. Que tiene que ver también como base y fundamento de la batalla espiritual. Pero vamos a dejarlo en este punto. Tú tienes que llevar cautivo, tú tienes que llevar apresado todos los pensamientos que no son de Dios y someterlos
Tú tienes que someter, tienes que ejercer fuerza. ¿Cómo? Con el poder que tú tienes de parte de Dios. Señor, me están asaltando pensamientos que no son tuyos. En esta hora y en el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Espíritu, yo someto estos pensamientos a tu obediencia. Y aquello que no es tuyo, aquello que no me lleva a obedecerte, sino a desobedecerte, queda descartado, queda encarcelado. En el nombre de Jesús. Me declaro libre de todo pensamiento que no es tuyo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No seas como algunos cristianos que le dan pase libre a todo pensamiento. Y hasta llegan a decir, bueno, si estoy pensando esto, debe ser porque Dios dejó que piense esto. No, hermano. A veces te asaltan pensamientos que no son de Dios. Y no es que Dios lo permita. Vives en un mundo en donde estás bombardeado día y noche. Y el enemigo anda como león rugiente, buscando cómo devorar. Vamos avanzando. Romanos 8:6 dice, pero el que deja que el espíritu controle su mente, el que habla de control, ¿control de qué? De tu mente. ¿Cuántos podrían decir, mi mente está controlada por el espíritu? ¿Cuántos podrían, otra vez te lo pregunto, ¿podrías tú decir, yo estoy controlado, mi mente está controlada por el espíritu? ¿Sabes por qué cuesta decir que tu mente está controlada por otro? ¿Sabes por qué? Porque nos han educado que tu mente no tiene que controlarla a nadie. Eso te lo han venido enseñando desde niño, en la televisión, en los libros, ¿verdad? No, que nadie controle tu mente. ¿Te digo algo? Tu mente debe estar controlada, pero solo por alguien. Y ese alguien es Dios Espíritu. Tienes que llegar a poder testificarlo como algo verídico. Tú tienes que dejar que esto ocurra. Aquí Pablo está diciendo el que deja. Es decir, si tú le dejas, el Espíritu lo va a hacer. Pero tienes que dejarle hacer. Y eso tiene que ver con darle permiso. Y tú dirás, no, pero yo no tengo por qué darle permiso, Dios es Dios. No, hermano, aquí ya, aquí ya operan ciertas condiciones, ciertas cosas operan aquí. Y aquí es tú diciéndole, Espíritu Santo, toma control de mi mente, toma control de mi corazón, así como tomas control de cada área de mi mente, toma todo el control. ¿Para qué? Para que mi mente solo esté sujeta a ti y tenga el poder para llevar cautivo todo pensamiento que no es tuyo. Tenga el poder para perseverar en ti, porque si mi mente persevera en ti, yo tendré vida y tendré paz, como está escrito. Entonces, ¿de qué va todo esto? Cuando tú asimilas en tu mente, tú vas a llegar a tener vida y paz, verdadera vida y verdadera paz. ¿Desde dónde? Desde la mente. En la mente, la que el Espíritu Santo quiere controlar. ¿Para qué? Para dotarte de la mente de Cristo. De la mente de Cristo. Vamos a finalizar con este último punto. Amén. Deuteronomio 6, 4, 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Aquí vemos una vez más cómo Dios está empeñado en que todo tu corazón y toda tu alma. Y sigue diciendo, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Una vez más, el Señor quiere trabajar en tu alma. El Señor quiere llegar a tu alma, porque es en tu alma en donde Él va a operar, en tu corazón, en tus emociones.
en tu entendimiento, en tu mente, en tu carácter, en la manera en cómo reaccionas en esos momentos difíciles, esos momentos de estrés, para hacerte una nueva persona, para que no seas el mismo. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos una lista de cosas que el Señor ordena al antiguo Israel. Y esto, cómo se representa para nosotros, nuestra vida. Esto tiene que ver con ahora asimilar la escritura y que ya no solamente forme parte de nuestro corazón, de nuestra mente, sino que ahora sea trasladada también y que sea asimilada en tu lengua, en tu manera de hablar, tu vocabulario, que seas uno, que tus palabras sean unas con la palabra que tú recibes, que resuenes igual que la Biblia que tú lees. Punto número 1 de lo que acabamos de leer. Dice que la repetirás a tus hijos y nietos. Es decir, ¿de qué más de qué más debes de hablar tú como adulto a tus hijos, a los que son de tu familia? Debes de hablar de cosas de la palabra. Debes de hablar del mensaje, debes de hablar de un devocional, ¿verdad? Que no prime en tu casa, que no, que no sea lo que más se hable en tu casa acerca del fútbol, acerca de tantas cosas, ¿verdad? No que no hables de otras cosas, puedes hablar de deporte, puedes hablar, ¿no? De cosas naturales, pero si de algo tienes que hablar más, que sea de la palabra de Dios. Si esa evidencia que has asimilado en tu vocabulario. Número 2, ¿sí? Tienes que hablar la palabra dentro de casa. ¿Cuáles son los temas familiares que más hablas? ¿Deudas? No te estoy diciendo que ocultes los problemas. Si hay problemas que debes de hablar, háblalos, encáralos. Tienes que ser responsable. Tienes que hablar de esas cosas, sobre todo con tu pareja, con tu cónyuge. Pero si vas a hablar de esas necesidades, acompáñalas de la palabra. Comienza con una oración y termina con una oración. Termina con una palabra de fe. Podremos tener deudas, podremos tener obligaciones, pero el Señor está en medio nuestro. Vamos a orar. Número 3, y fuera de la casa también. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Dice, fuera de casa, dentro de la casa, pero cuando salieres también. Es decir, en todo lugar, en el camino, dice la palabra. En el camino. Eso tiene que ver con hablarlo en tu trabajo, con hablarlo en el mercado, en la plaza. Tienes que hablar la palabra, tienes que asimilar la palabra en todo lugar. Eso no quiere decir de que vas a evitar hablar de los temas por los cuales saliste. Si tienes que salir a hablar por un tema legal, por un tema comercial, ocúpate de aquello, pero siempre ten un momento de acompañarlo con una palabra de Dios. Al principio te va a costar, porque uno se concentra, ¿verdad? Es como que uno se concentra a lo que salió y a lo que salió lo dice, lo hace, y al comienzo cuesta un poco, pero luego te vas acostumbrando a algo bueno, a algo excelente. Y has integrado en tu vocabulario, has asimilado palabra de Dios. Número 4. Esto es evidente, ¿verdad? ¿Cuántos antes de dormir y al levantarse
hablan palabra de Dios. Hermano, yo oro. Muy bien, está bien, es parte de. Así que necesitamos hablar al levantarnos y al acostarnos, dice la palabra. ¿Qué vas a hablar? Puedes hablar una bendición, una oración, una palabra, un versículo, una canción. Ten buenas costumbres. Estas cosas bendicen tu vida. Es decir, tienes que incorporar en tu vocabulario el diccionario del reino, no de la cultura allá afuera, porque la cultura allá afuera, nada de esto te va a aplaudir. Al contrario, te va a decir, no, tienes que, es como que va a adecuar, va a intentar darte el molde del mundo para que tú suenes y resuenes como ellos suenan en el mundo. Pero no, tú no eres de este mundo. Tú no eres de este mundo. Por lo tanto, tú tienes un vocabulario diferente. Entonces incorpora, asimila un diccionario diferente. ¿Cuál diccionario? El diccionario de la cultura del reino. Amén. Vamos terminando ya. Número 6. También nos habla de la señal en tu mano. Ahora vamos a hablar de los objetos. ¿Sí? Dice la palabra que los israelitas del tiempo antiguo se colocaban pedacitos de la escritura en unas cajitas. Estas eran llamadas filacterias. Se las colocaban en diferentes partes. Muchas de ellas las cumplían en las manos, otros se los colocaban en el medio de la frente, entre los ojos. ¿Estos qué eran? Eran señales físicas, recordatorios de la palabra de Dios. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Hermano, estoy obligado, más que una obligación, es una invitación a que, a que esto te recuerde. ¿Qué cosa? Si vas a ver algo en tu mano, si vas a tener alguna pulsera, algo que diga alguna frase, tenla, pero que esté escrito alguna palabra, alguna promesa, ese versículo que te encanta o ese versículo con el que Dios está tratando con tu vida en este tiempo, tenlo en tu mano. Tenlo como recordatorio ahí en tu pantalla o en tu protector de pantalla, frontales en tus ojos. Número 8. ¿Sí? ¿Esto para qué te va a ayudar? Para que al tenerlo en tu vista siempre, para que al tenerlo siempre como primer lugar en tus ojos, esto te va a ayudar para que todo lo que hagas y todo lo que decidas en tu vida te salga mejor y vaya en bendición. Porque a todo lo que tú le pones palabra, a todo lo que tú le pones Dios y a todo lo que tú lo dedicas al Señor, todo lo que hay de su palabra y de su verdad, todo te saldrá bien. Todo lo que decidas irá bien. Será acompañado de la bendición de Dios para tu vida. Amén. Número 9. Nos habla de que también en tus paredes, en toda tu casa, haya que escritura. Por eso, si en algo puedes decorar tu espacio, tu lugar, decóralo con porciones de la Biblia, con promesas. Lo mismo que haces en tu cuerpo con pulseras, si es que así lo decides, o con ropa, ¿verdad? Ropa que pueda decir algo. Puedes hacerlo en tus paredes. De aquí viene lo que muchos cristianos, y seguramente tú tienes en tu casa, algún cuadro, en alguna pared, en algún poste, ¿verdad? Alguna promesa de la Biblia. Quita las cosas que no son de Dios y coloca las cosas que son de Dios. ¿Qué va a suceder cuando tú cumples con esto? La presencia de Dios va a ser más notoria. Tú le vas a permitir que por medio de todo lo que tú lees, de todo lo que tú te recuerdas, de todo lo que tú le dedicas al Señor, por medio de la escritura, en tu casa, en tu ropa o en tus bienes, entonces la palabra que tú asimilas, la palabra que tú recibes, pueda cumplirse
según como dice Deuteronomio 11:21, y con esto termino. Dice, para que sean aumentados, esto es promesa, hermano, escucha. ¿Qué va a suceder? Para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esto es promesa del Señor para ti. El Señor dice que va a aumentar los días tuyos y los días de tu familia, de tu descendencia. ¿Dónde? Aquí en la tierra, sobre la tierra. Multiplicar tus días, alargar tus días, darte buena vida. Eso de aumentar tus días no solamente quiere decir de que vas a vivir más aquí, sino de que ese aumento va a ser un aumento también en bendición, en prosperidad, en presencia y sobre todo en propósito en Dios, sobre ti, sobre los tuyos, sobre tu descendencia, tanto la espiritual como la material. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú cada vez nos llevas al conocimiento de tu verdad, una verdad que cada vez nos hace más libres. Señor, queremos asimilar tu palabra, queremos devorar tu palabra, queremos recibir tu palabra, hacernos uno con tu palabra. Danos la oportunidad, Señor. Ayúdanos. Aquí estamos, Señor. Que esta enseñanza, Señor, sea multiplicada en nuestras vidas, y que pueda fructificar, que seamos buena tierra y que produzca, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos buena tierra, para que sean aumentados nuestros días, y no solo los nuestros, sino también de las nuestras descendencias, aquí en la tierra. Cumple tu promesa en nosotros, Señor. Y gracias por tu palabra. Recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.